Fenomenal. Seguimos viendo cómo hay muchas personas que están entrando, lo cual es estupendo, obviamente. Y en fin, como siempre, pues tenemos un programa muy cargado, así que vamos a comenzar, aunque algunos colegas sigan entrando. Lo primero que quisiera hacer es agradecerles su asistencia, darles la enhorabuena. Estas oportunidades son siempre excelentes. Ojalá pudiéramos hacerlo de forma personal, uno a uno, ¿verdad? Pero en fin, podemos hacerlo de esta manera. Entonces, tienen ustedes la opción de interpretación simultánea tanto hacia el francés como hacia el español. Tienen un globo del mundo en la parte inferior derecha y también lo vamos a grabar y dicha grabación estará a disposición para los colegas que desgraciadamente no pudieron asistir a la sesión de hoy. Si hubiese cualquier problema técnico, pues por supuesto el equipo del CGIR hará todo lo posible para ayudarles. Disponemos de 60 minutos hoy, muchas cuestiones muy interesantes que abordar, el compromiso del equipo de alta dirección y también qué va a ocurrir durante la transición. Eh, También preguntas del personal, qué va a ocurrir durante este momento de transición, de respuesta a la crisis alimentaria mundial y los resultados de la encuesta entre el personal, así como los próximos pasos a tomar. Y también escucharemos sus preguntas. Por lo general, pues las hacen ustedes figurar en el chat, o sea que también se podrán hacer en directo. Y esperamos poder disponer también de tiempo suficiente para responder a sus preguntas en directo. Entonces, en cuanto al compromiso del liderazgo, a finales de abril, el equipo SLT, siempre utilizamos acrónimos, ¿verdad? Se reunieron 4 días. Luego sabíamos que era un momento que presentaba grandes desafíos en esa transición, ya que verdaderamente teníamos que profundizar nuestro compromiso en este momento de transición y había muchas señales de incertidumbre y de cansancio entre el personal, ¿verdad? O sea que sabíamos que realmente teníamos que reforzar esta visión de un CGIR, One CGIR. O sea que verdaderamente se trataba de trabajar juntos como un verdadero equipo para poder transmitir una mejor comprensión de nuestra visión y sostener debates constructivos. Por ello, dichos debates pues dieron como resultado una serie de compromisos, de herramientas. Ellos se compartió en un mail que les he hecho llegar a todos ustedes. Espero hayan recibido. Y ahora Tamina va a tomar la palabra, directora regional para el sudeste asiático. Nos va a hablar de su compromiso, pero inmediatamente antes de hacerlo, he aquí unas cuestiones fundamentales. El equipo de alta dirección sigue permaneciendo totalmente comprometido con un CGIR en este periodo de transición. Nuestros centros, que eran muy importantes para el equipo de alta dirección, son los ladrillos a partir de los cuales construimos el CGA, las personas, los partenariados, las capacidades, todo ello es por lo que un CGIR, One CGIR, puede seguir avanzando y evolucionando y abordando toda una serie de desafíos. One CGIR, un CGIR no crea ninguna estructura paralela ni sustituye ninguna otra estructura, ¿verdad? Sino que la idea, la estructura operativa de One CGIR consiste en tejer de manera conjunta la totalidad de todas las alianzas, centros,
así como sus grupos regionales. Es una matriz, una estructura de matriz, por así decirlo. O sea que el compromiso de la alta dirección nos permite que avancemos comprendiendo mejor cuál es nuestro destino, estas operaciones integradas bajo un solo CGIR, one CGIR. Obviamente también reconocemos que dicha transición llevará tiempo. Necesitamos disponer de más tiempo para escuchar y para poder aportar respuestas a nuestros socios y participantes. Necesitamos cerciorarnos de que seguimos estando a la altura de nuestros compromisos y necesitamos seguir adaptándonos a medida que vamos aprendiendo. O sea que seguiremos avanzando en estas fases bien estructuradas e informando nuestros socios a lo largo de esta vía. Quisiera ahora darle la palabra a Tamina, quien va a compartir con ustedes su perspectiva. Adelante, Tamina. Muchísimas gracias, Claudia. Espero que todos me puedan oír. Buenos días y buenas tardes. Según donde estén ustedes, es un placer poder ver a tantas personas unirse de tantos lugares del mundo. El equipo me ha pedido que presentara una reflexión personal, ¿verdad? Y cuando pensaba yo en cómo prepararme para esta sesión, me vinieron un par de ideas muy claras. La primera es que redactar estos comentarios no fue nada sencillo, fueron 4 días muy intensos. Recuerdo, Claudia en un momento expresó algo que ya percibíamos todos en la sala, ¿verdad? Momentos críticos. Y voy a ser del todo sincera, no estaba yo convencida de que pudiéramos llegar al otro lado, por así decirlo, de que las tuviéramos todas con nosotros, como se dice, ¿verdad? Y verdaderamente lo que agradecí mucho de dicho equipo es que hubo un talante verdaderamente honesto y abierto de escucharse y de presentar también perspectivas alternativas cuando no se estaba de acuerdo. Y creo que esto es lo que nos guió realmente. Y hubo esta sensación de equipo, de unión. Y he oído ya varios de ustedes mencionar cómo esto aparecía reflejado en el tono del email que enviamos. Y verdaderamente esto es muy importante. O sea que a medida que seguimos trabajando de cara a estos compromisos, pues a cada vez llegamos a unos momentos de iluminación, ¿verdad? Los momentos ajá, por así decirlo. Y a finales de la semana ya es cuando teníamos claros estos compromisos. Y hay un par de temas en dichos compromisos particularmente importantes. O sea, este fue un trabajo de equipo, un trabajo integrado de todos para alcanzar esta gran ambición. Y el tercer compromiso enfocaba también pues cómo el aportar respuestas a desafíos cada vez más complejos. Y esto está relacionado obviamente con las necesidades de nuestros participantes, socios. Sinceramente les seré muy sincera. Este es uno de los motivos por los cuales decidí seguir estando implicada. Y luego el último, que me habla mucho, alguien que ha trabajado mucho en cuanto al cambio, es el último de estos compromisos, ¿verdad? Esa ambición, una persona que tenga estas ambiciones, ¿verdad? Que quiera ser un poco el campeón del CGIR, por así decirlo. Y verdaderamente, una vez más, insisto, agradecí muchísimo este proceso, pero no se quedaron ustedes en esto, en alcanzar unos compromisos y escribirlos. Ahí es cuando surge el trabajo duro, ¿verdad? Luego hay que rematar detalles. Y de hecho, el grupo también habló mucho de una lista de cosas por hacer, to-do list. Y quedó claro que íbamos a trabajar de manera conjunta y que eran equipos transversales para que estos compromisos se convirtieran en realidad. O sea que me limitaré
a decir para los que ya han trabajado conmigo en el pasado, que trabajan ahora, si supiesen ustedes cuánto les agradezco verdaderamente, y será un gran placer ver cómo todo esto poco a poco van encajando estas piezas del puzzle, ¿verdad? O sea que esto era lo que quería hacer, compartir con ustedes estas sensaciones. Muchas gracias. Tamina, quisiera una vez más expresarle mi agradecimiento a todo el equipo directivo que ha realizado una labor inmensa, ¿verdad? Una labor tremendamente importante, sin la menor duda. Estamos hablando de una dirección adaptada, que se adapta, pues de eso se trata, ¿verdad? Que puedan escuchar las inquietudes que se expresan y ver cómo seguir adelante. Y ahora, pues pueden también contestar algunas preguntas sobre lo que significa esto para la transición. Les agradecemos siempre mucho sus preguntas. Así que primero un par de preguntas acerca de lo que significan estos compromisos de cara al futuro. ¿Acaso el concepto de un CG ha cambiado a partir de ahora? ¿O qué es lo que esto significa para la autonomía central? Adelante, Elwin, para responder. Sí, agradezco muchísimo que tras haber hablado con muchos colegas, tras haber enviado este mail, pues hay muchas maneras de leer entre líneas, ¿verdad? Y muchas personas están esperando aclaraciones y es exactamente sobre lo que estamos trabajando, preparando otro retiro precisamente y una serie de grupos de trabajo que han sido creados, uno sobre las responsabilidades, o sea, cuestiones muy importantes. Esperamos poder encontrarnos de manera directa, en vivo, en junio. Claro que el trabajar en línea tiene sus ventajas, menos viajes, etcétera, pero también hay que decir que las reuniones vivas en directo con verdaderos humanos frente a uno son insustituibles. Esa es la pura verdad. Bien, volvamos a esta pregunta. El destino, el punto de llegada sigue siendo el mismo. Estamos implementando esta transición hacia un CGIAR, one CGIAR, no ha habido ningún cambio. Quizá el sentido de por qué lo estamos haciendo sigue creciendo. Ahora hay una crisis alimentaria que no hace sino reforzar la necesidad de que el CGIAR sea más fuerte cuando trabaja de manera conjunta, cuando es un modelo de colaboración para poder encarar una serie de desafíos. O sea, se trata de trabajar de manera conjunta. Las recomendaciones del alto grupo directivo es la manera en cómo describimos este destino de forma más detallada. Como lo ha dicho Claudia, estos son los ladrillos de un CGIAR, one CGIAR. O sea que hay toda una serie de recomendaciones al respecto, pero no lo habíamos visto expresado en cuanto a los detalles, ¿verdad? O sea, los compromisos enfatizaban las futuras actuaciones, los papeles de los centros. Describimos las novedades en este modelo, sí, pero la base, lo fundamental es que los centros son la base de nuestra existencia y seguiremos trabajando con sus increíbles ventajas y capacidades y aptitudes, ¿verdad? Que esto es lo que hace que nuestro modelo cada vez sea más colaborativo. Y hemos utilizado el término entidades para incluir centros, organizaciones, etcétera, para poder hacerlo de manera eficiente. Pero algunos percibieron que los centros iban a desaparecer, nada más alejado de la realidad. Reconocemos que la estructura es una matriz, sí, lo cual significa que necesitamos trabajar sobre la realidad de un CGI, que siempre fue una estructura de matriz implicando centros, estructuras operativas, implicando muchas diferencias en cuanto a aptitudes, todas dirigiéndose hacia One CGIAR.
hay un grupo de trabajo que está trabajando sobre esta cuestión de la matriz, pero a modo de mero ejemplo, para que entiendan ustedes de lo que debatimos en estos grupos. Pues las decisiones claves que afectan los locales, presupuestos, el personal, etcétera. Es tan importante que la Dirección General de los Centros estén participando en ello. Es fundamental. Es una estructura una matriz de estructura de toma de decisiones. Y para darles un ejemplo, pues por ejemplo, si hay una inversión en un laboratorio de genética, qué sé yo, pues esto es algo de lo cual va a haber que debatir también con la perspectiva como si llevásemos el gorro de director general, o sea, a ver lo que implicaría. Y la mayoría del personal pues seguirá siendo responsable, reportando al jefe que tenían, pero algunos funcionarios van a tener que reportar a su grupo original y su DG, ¿verdad? El tiempo asignado, los papeles asignados respecto a dónde en qué momento nos encontramos, de la transición, y ahí es cuando tenemos que avanzar grupo por grupo, política por política, ¿verdad? Para ver cómo tomamos estas decisiones de manera realmente eficaz y eficiente, lo cual me lleva a la cuestión de la autonomía. One CGIAR significa trabajar todavía más cercanos unos a los otros, más de lo que hemos hecho nunca en el pasado. Y esto tiene que realizarse de maneras que aseguren siempre que los centros se siguen manteniendo su autonomía, los DGs siguen ejerciendo su función, mandatos, etcétera. El espíritu que reinaba en la habitación durante este retiro fue que realmente lo que estábamos describiendo como un punto fuerte se está redefiniendo una fuerza de colaboración junto con buenas prácticas directivas, que no significan ni muchísimo menos una centralización absoluta, ni mucho menos. Y luego, a partir de allí, podemos centrarnos en las capacidades de nuestros centros para aumentar aptitudes, ofrecer mejores servicios. Y claro, sí, conseguimos acelerar o seguir avanzando en este viaje hacia nuestro objetivo, hubo una gran pregunta, por cierto, al respecto. Y creemos que esto puede gestionarse, que siguiendo con los principios de delegación, que podemos alcanzar una mayor eficacia en nuestra forma de trabajar. Y si miramos ejemplos de muchas comunidades exitosas, muchos de nosotros trabajan en cuanto a construir precisamente en comunidades este tipo de capacidades. Y si observamos la esencia de ello, estoy estableciendo una analogía, el éxito que han alcanzado algunas instituciones que han sabido abrazar la complejidad de la toma de decisiones, pues esto es lo que intentamos hacer, que haya esta sensación de comunidad a través de todo el CGIAR y que nos permita trabajar de forma conjunta, de una manera mucho más profunda respecto a cómo trabajábamos en el pasado. Y, en último lugar, la afiliación. Esto no cambia en absoluto la cuestión de la afiliación, del personal, o sea, tenemos que reconocer que todo el personal va a funcionar en esta estructura de matriz, empleado por One Alliance o un centro, etcétera, y este trabajo se realizará en este CGIAR integrado. O sea que muchísimas gracias por estas preguntas. Lo siento, me he dilatado un poco, pero devuelvo la palabra, Claudia. Muchas gracias, Elwin. Sí, otra de las preguntas que hemos recibido se refiere a reforzar los compromisos con los donantes, con los... Estamos trabajando en unas consultas para que haya un compromiso más fuerte con nuestros socios a nivel mundial, nuestros partners. Y veo que también en el ruegos y preguntas también se plantean preguntas de si podemos
permanecer abiertos respecto a una serie de críticas. Sí, nos consta, sabemos que ha habido cartas públicas abiertas, somos conscientes de ello respecto a antiguos el liderazgo personal, el CGIR, el liderazgo y, en fin, pues precisamente estamos respondiendo a estas críticas. Precisamente eso estamos haciendo. O sea que este esfuerzo inmediato sobre el plan de consulta, pues verdaderamente que fue presentado en marzo, pues insiste mucho sobre las relaciones que se establecen a lo largo de décadas. O sea que sí queremos profundizar, mejorar relaciones con los socios en el sur, reforzar nuestras capacidades y desarrollar sus capacidades internas en cuanto a partenariados, ¿verdad? Todo ello se encuentra, por así decirlo, en el marco, en el corazón de este marco de colaboración. Y desgraciadamente está en Abidjan, esta semana no puede estar con nosotros, pero aquí se trata de disponer de un panel de asesores a alto nivel, consultas regionales también por países, algo que nuestros directores regionales también trabajan sobre ello, ya que existe esta oportunidad de escuchar los participantes, los socios, escuchar comentarios y hacer que aumente la toma de conciencia interna sobre dicho marco. O sea, para que todos seamos más conscientes de dicho marco y de todo este proceso de consultas. O sea que el panel de asesoramiento a alto nivel se anunciará dentro de un par de días su creación y la idea de este panel es aumentar la participación y reforzar nuestro compromiso. Van a reflexionar y asesorarnos sobre partenariados, sobre el aprendizaje compartido y compartir, ¿verdad?, esta potestad, esta pertenencia del CGIAR, proponer planes de consulta, enfoques, estrategias para reforzar la investigación y catalizar todo ello, ayudarnos a asegurarnos de que estamos respondiendo, aportando una respuesta adecuada. Dicho panel comenzará a finales, su trabajo a finales de este mes hasta noviembre, o sea, en un periodo de tiempo concentrado, incluso ahora en plena transición, ¿verdad? Pero esta es la idea. Bueno, en cuanto a la lista de lo que hay que hacer a partir del lunes por la mañana, pues desde luego habrá consultas la semana que viene en Abidjan, consultas. El Banco de Desarrollo Africano es el anfitrión de dichas reuniones y habrá una mesa redonda la semana que viene en Abidjan sobre One CGIAR y también en el sudeste asiático habrá un roadshow. O sea que estamos trabajando muy duramente para estar presentes y aunando nuestros esfuerzos para que así sea, para obtener un solo CGIAR. Muy bien, vamos a pasar ahora al punto siguiente en nuestro orden del día, lo cual es una oportunidad para escuchar hablar de la labor realizada. Sí, muchas gracias, Claudia. Es un placer estar con ustedes hoy. En fin, esto es un salto, este cambio de tema, pero en fin,
les hablaré brevemente de nuestro trabajo en cuanto a esta crisis mundial de alimentación a la cual ha contribuido la guerra en Ucrania, claro, y les hablaré también de las recomendaciones y respuestas aportadas desde el CGIAR. Lo primero que quisiera decir es que nuestra respuesta pues fue desencadenada por las primeras preguntas, ¿verdad? Cuando se analizaba el estado de los mercados, las respuestas políticas y los centros que más participaron, o sea, un análisis del mercado, por así decirlo, de políticas, de las cuestiones en juego. Hemos sido muy activos en cuanto a cereales, cuestiones relacionadas obviamente con ello, porque claro, la región más afectada, pues obviamente ha sido Oriente Medio y lo que les presento pues también refleja un poco el trabajo, como pueden ver ustedes aquí. Esto proviene de algunos de nuestros investigadores, aquí en el New York Times, por ejemplo, Financial Times, en fin, ha habido una gran cobertura al Diapositiva respecto. siguiente para darles una sensación de la importancia. Estos son datos que se han sacado de algunos seminarios sobre estas cuestiones de las implicaciones de la seguridad alimentaria. Hemos examinado 17 blogs, hemos examinado el mercado de los fertilizantes, de los alimentos, y esto es, por ejemplo, hemos sacado información de Líbano, de Sudán, de Bangladesh. Aquí pueden ver todas las informaciones que se han bajado. Aquí estamos, estas informaciones han alcanzado 44.000 puntos. Desde luego, aquí tenemos los precios alimentarios que han alcanzado unos picos. Hay mucho por hacer a nivel de seguridad alimentaria. Se trata de un tema muy amplio y tenemos efectos a corto plazo, por ejemplo, en el mercado de los cereales, que va a arrastrar también a otros mercados de otros productos básicos, incluso en regiones que no se ven tan afectadas. Así que tenemos que trabajar todos juntos. Actualmente estamos trabajando sobre los efectos, las recomendaciones y análisis de los efectos a corto plazo, qué es lo que puede hacer SGIAR al respecto. Aquí tenemos 7 puntos de acción aquí que veo en mi presentación. También debería mencionar que nuestras respuestas a largo plazo y medio plazo están conforme a la estrategia de innovación de 2030. Están conformes a lo que queremos hacer. Hay aspectos más importantes, más urgentes a nivel de estrategia de innovación e investigación. En esta diapositiva, a nivel de análisis, antes también de la guerra de Ucrania, teníamos un pico de los precios alimentarios. Aquí en la parte de la línea amarilla tenemos los precios reales corregidos con la inflación y vemos que los precios actuales están por encima de los precios después de la crisis, una crisis que empezó en 2008 y aquí tenemos unos picos que se deben a la guerra. Así que tenemos una situación excepcional y los elementos desencadenantes se ven claramente. La guerra de Ucrania que ha, intervenido en una situación ya de por sí muy problemática. Aquí empezamos con la crisis de 2007, 2008,
tenemos una excepción en el mercado del arroz, donde tenemos una situación bastante positiva. El impacto, vamos a ver, el impacto tendrá, digamos, un efecto sobre todos los productos básicos, con picos en los cereales, sobre todo cebada, maíz, el aceite de girasol, el girasol y el trigo. Desde luego, Ucrania es un gran exportador de todos esos cereales. Tenemos el 6% del mercado global, alcanzando el 12% en la cebada, que es bastante sustancial. Aquí tenemos digamos, el desglose por regiones con el impacto inmediato a nivel de alimentos debido a la guerra. Tenemos aquí África Oriental, y África Oriental importa una gran cantidad de estos cereales de Rusia y de Ucrania. También Asia Central se ve afectada. Vemos una región que se forma con un nuevo grupo. En la parte derecha tenemos índices de precios de cereales que son muy recientes. Tuvimos unos picos muy de reciente y con, digamos, una línea verde con el mercado del arroz, que como les he dicho, tiene su tendencia autónoma y es muy importante porque muchas personas en el mundo consumen el arroz. Ahora, digamos, tenemos la situación a medio y largo plazo. La previsión del impacto a nivel de fertilizantes y de precios de combustibles que van a ser muy sensibles. Y eso se debe a que Bielorrusia y Rusia, sobre todo Bielorrusia, que ha sido sometida a muchas sanciones a nivel de importaciones de fertilizantes de potasio. Y así que ambos países exportan muchos fertilizantes, muchos abonos. Aquí vemos la distribución regional, que es muy heterogénea en el mercado de cereales y sobre todo en África subsahariana, donde, digamos, son países que han sido particularmente afectados por estas restricciones. Ahora, sabemos que hay diferencias en los precios de alimentos entre los consumidores, los productores, también en los países de bajo y medios ingresos. Y esto se debe a la crisis de los precios alimentarios. Ahora, esta diapositiva sintetiza la evaluación de los fertilizantes en los últimos años, también en consideración de alimentos, fertilizantes y combustibles. Aquí tenemos muchas perturbaciones. Se dio una volatilidad increíble en los últimos años. La idea de estos saltos, estos picos de precios da gran inestabilidad, pero tampoco es la realidad porque la nueva normalidad reside en una fluctuación constante con una elevada volatilidad. Y también nos preocupamos por estos precios elevados, sobre todo, digamos, si lo comparamos con la situación de 2007-2008, porque tuvimos problemas consecutivos, el empeoramiento de la seguridad alimentaria y también la situación de la pandemia. La COVID, la pandemia, desde luego, ha marcado una diferencia en todo el mundo. Y aquí esto ha añadido un tercer factor de crisis, una secuencia. No solamente esto afecta a la capacidad de las personas a que puedan adaptarse y reaccionar a estas crisis, sino también esto se repercute sobre los presupuestos. Ahora no sabemos cuánto tiempo va a durar todo esto y esto contribuye también a la situación de incertidumbre. Aquí tenemos una síntesis de las respuestas y recomendaciones. Tenemos un conjunto bastante heterogéneo. Algunos puntos son muy importantes, otros están en manos de los gobiernos, pero yo creo que nosotros podemos jugar
jugar un papel muy importante a nivel de recomendaciones, porque nos basamos en evidencias y nos basamos en estudios. Así que tenemos las respuestas a corto plazo de los objetivos, tenemos la protección social. También deberíamos pensar más en la oferta y en la demanda. Tenemos programas humanitarios que son cruciales, la expansión de la protección social y también, digamos, eliminar los subsidios de los biocombustibles. Es importante no empeorar la situación. Por ejemplo, la exportación de estas restricciones que se ha introducido. Muchos países han adoptado estas políticas y ya sabemos, analizando el pasado, esta es una política que puede empeorar la situación porque las restricciones se pueden obstruir y obstaculizar el mercado de los fertilizantes y alimentos. Hay muchos países que están reduciendo digamos, estas políticas. Quieren que los sistemas agrícolas sean más sostenibles y porque desde luego hay una elección que hay que tomar, digamos, a largo plazo. Y también a nivel de financiación, si al invertir en investigación e innovación, podríamos aumentar la productividad en el cambio climático. Ahora, en aras del tiempo, creo que es mejor que yo interrumpa mi presentación, pero estoy a disposición para todo tipo de preguntas. Gracias, muchísimas gracias. Esta presentación no solamente es interesante para todos nosotros, sino subraya la urgencia de nuestro trabajo y también nos ayuda a poner de manifiesto que todo nuestro equipo, digamos, tiene que centrarse en la coordinación de nuestro trabajo de CGIAR. Ahora, en nuestras reuniones siempre planteamos preguntas y todas las veces hablamos de la seguridad de los puestos de trabajo, de la contratación. Queremos escuchar su opinión. Ahora tenemos la Fiona, que va a hablarnos un poco del tema, pero con miras al debate. Digamos, celebramos muy de reciente algunas iniciativas que se han introducido. Todas estas iniciativas son totalmente financiadas y son iniciativas interesantes a nivel de liderazgo, movilización de recursos y es todo muy entusiasmante. Hace un mes teníamos esta preocupación con interrupciones o contracciones entre nuestros sistemas, en nuestra cartera de iniciativas, pero yo creo que ahora hemos trabajado muy bien, hemos empujado este nuevo programa y esto ha sido entusiasmante. Así que, desde luego, pudimos encarar unos plazos, cumplir con las necesidades de unos plazos, porque la situación ha sido muy, digamos, acuciante. Tuvimos que trabajar en la transición sobre nuestra estructura gracias a todas estas iniciativas. Ahora quisiera dar la palabra a Fiona, que va a hablarles un poco de la situación de nuestra encuesta en el personal. La encuesta global. Gracias, muchísimas gracias. Es importante estar aquí con todos ustedes. Ahora tenemos informaciones sobre nuestra encuesta global sobre el personal y es digamos, son digamos, una encuesta global que se ha celebrado del 7 de marzo al 3 de abril, disponible en lengua árabe, bengalí, inglés, francés, portugués y español. Y tuvimos también la ayuda y respaldo de la empresa Agenda Consulting para llevar a cabo esta encuesta y para también garantizar el anonimato y la confidencialidad. Como siempre, queríamos mantener la privacidad de la confidencialidad.
y también estos aspectos son fundamentales. Digamos que no han tenido una relación duradera, pero es importante hacer una comparación con estos benchmark o estos puntos de interés con las encuestas del personal de los centros de 2017-2021. No solamente tuvimos que seguir nuestros avances en el año, pero también tuvimos que realizar un análisis comparativo con otras organizaciones que se basan en misiones internacionales. Así que con esta encuesta tuvimos una tasa de respuesta del 41%, bastante parecido a la encuesta del junio, y también tuvimos buenos resultados y tuvimos una variación bastante sustancial a nivel de tasa de respuesta en todos los centros, con una variación del 32% al 77%. Y comparamos también con los resultados de la encuesta de junio 2021. Vamos a ver un poco los resultados. El punto importante es el del involucramiento, de la participación, porque describe el nivel de entusiasmo y de dedicación que percibimos en nuestro trabajo individual, en nuestros lugares de trabajo. Muy importante ver la sensación, sondear un poco la sensación de nuestros encuestados. Así que por lo general la implicación es bastante importante, la participación, el involucramiento, y el 79% de los encuestados recomendarían a CGIAR como un buen lugar de trabajo y el 74% opinan que CGIAR contará con un futuro positivo. En 2021 ya se decía que estábamos por encima de los benchmark de los demás. Siempre nos hemos encontrado con muchos desafíos, pero también tuvimos algunos puntos de fuerza y esto ha sido muy importante. En la próxima diapositiva ustedes verán digamos, estos digamos, datos desglosados en nuestra transición. Aquí pueden ver que el 82% de los encuestados opinan que su contribución ha sido valorada y el 80% consideran que han tenido respaldo en los instrumentos necesarios para trabajar con eficacia. Pero en las otras dos áreas hay una situación distinta. Porque desde luego tuvimos el 55% del dato positivo. Hablan de un buen lugar de trabajo, pero también los resultados pueden cambiar en el tiempo. Pero es importante ver un poco la sensación con respecto a la transición, porque desde luego hay conversaciones, charlas con el personal, hay debates sobre el tema y es importante analizar todos estos aspectos, sobre todo de cara a nuestra iniciativa actual y para que reciban el respaldo adecuado. También sabemos que nuestro trabajo es muy duro, se requieren muchas horas y es importante contar con estas encuestas constantes sobre un equilibrio vida-trabajo. Es importante centrarse en el bienestar. Además, en esta diapositiva, digamos, este cuadrado, digamos, ámbar, naranja. Y esto es bastante importante. Y la seguridad del puesto de trabajo, lo ha mencionado, el 55% se sienten bastante seguros. Luego tenemos el 20% de preocupación. Ahora, desde luego, hay algunos puntos semejantes en 2021, pero cabe mencionar que es importante seguir explorando estas cuestiones.
sobre todo con preguntas abiertas. En épocas de cambio podríamos afirmar que esta ansiedad acerca de la seguridad del puesto de trabajo es algo que uno se espera. Digamos, todo cambio puede ser objeto de preocupación, pero se han hecho muchas declaraciones sobre la necesidad de como para retener a los talentos excelentes. Y esto se comprende muy bien. Comprendemos que desde luego estas palabras podrían no ayudar a reducir la ansiedad para algunos, así que podríamos afirmar que esas preocupaciones sobre la seguridad del trabajo digamos, no se van a reducir hasta que no tengamos una estructura plenamente operativa. Y ya sabemos que este es un ejercicio que requiere mucho tiempo, muy complejo, así que tenemos que seguir adelante, pasar por delante todos los retos y trabajar para reducir este color naranja. En la próxima diapositiva vemos nuestro viaje hacia el One CGIAR. Como podemos ver de esta diapositiva, estamos trabajando bastante bien, las cosas van bien. El 60% opinan que One CGIAR puede tener un gran impacto. Hubo muchos comentarios sobre las iniciativas, sobre estos cambios. Yo creo que digamos, estamos bastante adelantados con respecto a los benchmarks internacionales, pero desde luego hay mucho por hacer. La diapositiva siguiente. Aquí tenemos un tema importante, es decir, las comunicaciones y la gestión del cambio. 3/4, es decir, el 77%, opinan que han recibido la suficiente información sobre la transición, lo que está pasando. Y también tenemos menciones positivas en las preguntas abiertas, pero yo creo que podemos trabajar más a nivel de comunicación interna, podemos mejorar la comunicación, sobre todo a nivel de contratación y nombramiento de los altos dirigentes. Estas son gran oportunidades, son oportunidades suficientes para dar información sobre la transición. Y, digamos, también tenemos también la colaboración con el director general. Es importante trabajar sobre la comunicación. Son todas áreas fundamentales. Tenemos que buscar las maneras como para que se pueda mejorar y implementar nuevas ideas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer de cara al futuro? ¿Qué es lo que nos espera? Tuvimos mucha retroalimentación, muchas informaciones de parte de las respuestas en las preguntas abiertas, ideas adicionales. Y todos los encuestados han facilitado mucha información, sobre todo positiva, sobre el proceso de afiliación del personal, sobre la contratación, el nombramiento, pero también hubo dimensiones de diversidad. Por ejemplo, la población femenina alcanza un promedio de 5%. Cabe mencionar que también los altos dirigentes, sobre todo los con contratos, digamos, internacionales y los que tienen más de 55 años han expresado una opinión menos positiva. Los 2/3 de los encuestados opinan que se llevará a cabo cierta acción al respecto. Se compartirán los resultados desglosados en cada centro. Y también los mismos grupos de trabajo podrían facilitar un borrador de respuesta para el debate y sobre todo para que haya un equipo de altos dirigentes más amplio que pueda trabajar en las acciones previstas. En aras del tiempo, diría que es mejor que yo interrumpa aquí mi presentación. Muchísimas gracias, Fiona.
Has hablado de temas fundamentales para nuestros colegas. Ahora vamos a examinar una de las preguntas que hemos recibido. Hemos visto un progreso bastante lento a nivel de puestos de trabajo en las últimas semanas. Tenemos que preocuparnos. ¿Hay algo que debería preocuparnos más? Bueno, gracias por esta pregunta. A nivel de puestos de trabajo y de los procesos de asignación de las iniciativas en las últimas semanas. Sí, por lo general se dio un gran interés. Tuvimos 255 solicitudes internas. Así que esto ha sido bastante positivo. 36 de estos 39 digamos que constituyen el 65% de personas que han mostrado un interés. Ahora se ha empezado una forma de promoción y de publicación de informaciones. Desde luego, el interés sigue siendo fuerte. También tuvimos que dirigirnos a, digamos, a las empresas externas, pero es importante ver la diversidad de los distintos candidatos. 37%, por ejemplo, 37% de mujeres, y esto es un buen elemento a nivel de diversidad. Ahora, esto es el primer lote de los candidatos y luego también tenemos la transición de los talentos hacia los distintos roles. Y tenemos también un rol en la planificación de recursos humanos que entrará en vigencia en vigor el 16 de mayo. Desde luego, cada centro tiene un potencial de edificación. Yo creo que cada centro puede adelantar propuestas prácticas. Se trata de un tipo de actividad que lleva mucho tiempo, muchos recursos. Intentamos dar un respaldo no solamente de cara a la creación de la descripción del puesto de trabajo, sino también a nivel de administración. Todos los centros están involucrados. Yo creo que las próximas semanas vamos a digamos, a concretar algo más. Las oportunidades y las iniciativas, digamos que tuvimos un arranque un poco lento al comienzo del año, pero ahora estamos ganando un poco de terreno, tenemos muchas iniciativas que se han aprobado y hay otras que están en espera de aprobación. Ahora, todo el respaldo que hemos tenido ha sido importante para crear un poco esta energía. Digamos, es la primera vez que nos ocupamos de estas iniciativas con esta energía, con esta fuerza y con esta urgencia. Desde luego, hay iniciativas interesantes, hay retos y francamente tenemos incluso a voluntarios, tenemos mucha colaboración y estamos muy agradecidos. Y puesto que estamos hablando de grandes volúmenes, siempre tenemos que garantizar el hecho de que estas personas puedan, digamos, encajarse en estas iniciativas. Es un trabajo muy duro. Sobre todo de parte de las personas que diseñan un poco estas iniciativas. Así que necesitamos un involucramiento y una transparencia. Ahora yo creo que con el paso del tiempo, a medida que estamos trabajando, vamos a mejorar y tenemos que cumplir con las necesidades de todas las personas y también para que todo el mundo
digamos, se le vea reconocido el tiempo dedicado, pero yo creo que desde luego no es nada fácil, pero lo vamos a cumplir. Gracias, gracias a todos los colegas que han participado, gracias por su información, retroalimentación, gracias digamos, por esta dedicación a la hora de escribir correos electrónicos, enviar informaciones. Es importante poner de manifiesto todas esas oportunidades. También tenemos una herramienta en línea que puede acelerar el proceso y sobre todo para contar con una respuesta a tiempo y pronta. También necesitamos también coordinar otras iniciativas para primeros de junio y tenemos que, digamos, sea importante cubrir a todas estas iniciativas. Tamina lo ha dicho antes, es importante el trabajo a nivel de altos dirigentes que trabajen con las personas y sobre todo para agilizar un poco el proceso de aprobación para que sea más rápido. Ahora, desde luego, no hay ningún tipo de preocupación a nivel de la velocidad, aunque algunos arranques, algunos procesos hayan parecido lentos. Todo el mundo, digamos, está muy implicado. Y por último, si alguien de ustedes tiene una particular preocupación, por favor, contáctenos. Estamos aquí a disposición. Gracias, muchísimas gracias a Fiona y gracias a todas las personas del Culture and People porque han trabajado en circunstancias difíciles para garantizar la transparencia, para garantizar el flujo de información. Espero acabar a tiempo, pero tengo una pregunta que necesita una respuesta. Alguien ha preguntado ¿por qué se han necesitado más de 2 años y las cosas se han ido a la dirección más acertada? Sí, lo puedo contestar. La dirección ha sido muy positiva y yo creo que es la dirección más acertada. No hay nada más que decir. Estamos trabajando con las organizaciones. Esta es nuestra dirección. Lo que está cambiando y lo que sigue cambiando es la adaptación a estos cambios, la adaptación a las situaciones coyunturales. El diablo está en los detalles, como siempre se dice. Así que tenemos que trabajar para que haya una transformación profunda y esto no va a cambiar. A lo mejor necesitamos un año más, 2 o 3 años, no importa. Lo importante es comprometernos de cara a las necesidades, a lo que se necesita cambiar. Es importante porque este es un punto importante. Vamos a seguir aprendiendo y cambiando. El aspecto importante es la participación de parte de ustedes para que ustedes puedan enviar sus preocupaciones. Tenemos una encuesta Menti. We are trying in these all staffs and our newsletters and the open Q&As and the anonymous Q&As that we make available. But let us, in this Menti poll today, if we can bring that up on screen, team, ask how would you prefer to share your thoughts? Is there a better mechanism that we can put in place? I'm not yet seeing the Menti poll up on my screen. Hopefully we can get that done. How would you prefer to share your thoughts? Is there a better way, a better vehicle or platform for us to hear from you? Because this is something we need to do in order to really adaptively manage the process together toward our more impactful CGIAR. So I am not seeing that Menti poll. I apologize. Perhaps rather than put it up, there we go. For those of you who can give us another minute, let us know.
For those of you with a hard stop, and I know those are many, let me just thank you again for joining us. We really appreciate the opportunity to speak together, to hear from you, and to continuously improve the way in which we are moving forward through this transition. So thanks to everyone, and we will see you next time. Please join the Menti if you can. If not, have a great weekend almost. Take care and thank you. For those of you still on, we are still watching and learning and capturing all of this feedback. So please do continue. These are terrific suggestions. Our team is taking note, and we really, really appreciate the input.